Muy buenos días, mi nombre es Yerica Alexandra Rusi Porras. Saludo a la profesora Mónica, a todos los compañeros. En estos momentos pues voy a realizar la presentación del gestor bibliográfico Mendeley, recordando que es un gestor bibliográfico donde me permite realizar algunas referencias o citaciones bibliográficas, unirme a grupos de investigación y también pues documentarme de la información que pueda encontrar en las bases de datos. Bueno, entonces podemos ingresar a cualquier sistema de explorador, puede ser Chrome, Explorer, el que más a ustedes se le ajuste. Nos ubicamos en la página de Mendeley, www. Ahí nos aparece la página completa, donde nosotros podemos, ante todo, pues registrarnos, crear una cuenta específica. Voy a explicarlo rápidamente. Se ingresan unos datos como es el correo electrónico, el nombre, el apellido y una contraseña. Después de continuar, el segundo paso nos dice, por favor, esto confirme el registro, se confirma y podemos ingresar. Entonces, como yo ya tengo una cuenta registrada, entonces yo le digo sign in o registrarse. Y acá coloco mi correo electrónico que ingresé a la base de datos de Mendeley. Ingresamos también nuestra contraseña. Nos registramos y ahí nos da la bienvenida a nosotros para mostrarnos, acá yo estoy registrada, coloqué una foto de perfil, acá están todos los mensajes. En la primera pantalla nos dice que si deseamos descargar nuestro gestor bibliográfico en el escritorio o en cualquier tipo móvil como son lo que son celulares o tablets. Entonces nosotros descargamos, le damos continuar, aceptamos todas las condiciones y queda grabado en nuestro escritorio. En estos momentos pues nos encontramos en lo que es la parte del gestor bibliográfico Mendeley en el escritorio. Le damos a abrir. Y acá nos va a mostrar, en la primera columna nos va a mostrar todo lo que es la parte de la estructura de Mendeley, los documentos que yo he ingresado. Esos documentos pues yo he adquirido también en subirlos en la página web de Mendeley, en la nube, los documentos que he agregado, que me han parecido muy interesantes sobre ese mismo tema, los favoritos. Y acá podemos organizarlos por autor, filtrarlos por autor, los documentos. Podemos filtrar por palabras claves, etc. Entonces, si le damos al Documents, acá en la segunda columna nos aparece lo que es la parte de la tabla, que es el autor, en qué formato se encuentra, el título, el año y la fecha en que yo descargué ese documento. Si yo le doy en alguno de esos documentos, en la parte derecha, tercera columna, que es esta, nos aparece el detalle del documento. Entonces el título, el autor, en qué página encontré esa referencia, la revista, el año, el volumen, el astra y todo lo que se puede encontrar con ese documento. Si yo deseo realizar un documento de la referencia bibliográfica manualmente, nos ubicamos en la parte de Filling y donde dice Add Entry Manually. No soy muy buena en inglés. Y acá escogemos qué vamos a referenciar. Entonces yo digo que voy a referenciar un artículo. Entonces acá coloco el autor. Entonces acá ingresamos el título. Entonces, por ejemplo, el título Jerica. Digámosle que el autor Jerica. Acá pues el nombre de la revista, Fashion. Acá digamos que el año, 2018. El volumen, entonces volumen 3, volumen 34, el ICCN, entonces 978, colocamos acá las páginas y todo eso lo vamos retroalimentando. Acá más abajo ya nos pregunta el astra, las palabras claves, el autor, la URL, todas las palabras que podemos encontrar ese artículo en la parte de referencia. Y le damos guardar y esa información nos va a aparecer en esta columna, en esta tablita. Eso es lo que es la parte de Files. Acá pues podemos también en editar algún documento, algún artículo, podemos darle fin, podemos cortar, podemos copiar, podemos agregar más carpetas.
Acá en ver, entonces, library, citación, entonces en todos los documentos que tenemos registrados en nuestra biblioteca nos aparece la referencia bibliográfica. En estos momentos pues escogí la norma APA. Si deseo escoger otra norma, entonces podemos buscar en visto y nos aparece por estilo tabla. Acá en la parte de citación, estilos de citación. Entonces, si quieres en APA, en AMA, en Chicago, en IEEE, podemos escoger la citación o referencia bibliográfica o las normas que podemos escoger para esa referencia o citación. Acá pues invitación, instalación de importación y acá las herramientas de ayuda. Entonces lo que nos permite en ese documento, en esa herramienta muy importante, acá podemos agregar más documentos si lo deseamos realizar. Acá pues podemos agregar, aumentar el nombre de otra carpeta, nuevo folder. Entonces, por ejemplo, la carpeta se llama ARCAP. Entonces, ahí yo la dejo registrada para guardar documentos y tenerlos bien organizados los documentos de investigación. Sincronizar nos permite sincronizar la página de Mendeley con la del gestor bibliográfico que es en el escritorio. Listo. En estos momentos pues también vamos a realizar cómo importar desde una base de datos lo que es la parte en cuestión de la referencia bibliográfica con el gestor bibliográfico Mendeley. Entonces por acá encontramos una base de datos que es Scopus. Ingresamos a la página de esta base de datos que es muy importante, que es la más conocida por los artículos más evidentes, más referenciados y más citados. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a colocar una palabra y es bibliotecología. Le doy buscar. Y acá nos aparece que encontré 62 documentos en el resultados. Si yo deseo más utilizarla, acá pues puedo realizar por filtración en la parte izquierda, esta, por autor, por palabra clave, por todo lo que podemos encontrar. Pero lo más importante es la referencia bibliográfica, cómo exportarla. Acá encontramos un documento y yo le digo, bueno, el segundo me interesa, ese documento me interesa y yo voy a hacerle la referencia bibliográfica. Entonces, nos vamos a la parte de acá donde dice todos los documentos, acá dámosles la gestión de todos los gestores bibliográficos que se encuentran en Scopus. Entonces está Mendeley, RefWord, ListWord, SSV, NCL, VivianText y Text. Entonces nos interesa por el momento Mendeley. Le damos seleccionar en Mendeley, ingresamos la parte de abajo y le damos exportar. Bueno, acá ha ocurrido un error en Mendeley, ya pues se ha presentado varias veces, pero esto nos guardaría esa información en la página. Pues acá ya estoy registrada, entonces yo creo que ese documento me va a estar gestionado en la parte del documento. Entonces, como podemos ver, ¿cómo sabemos si se importó referencia de Scopus? Entonces acá en la parte de Find, le damos importar y el gestor bibliográfico que escogimos. Dijimos que BibliMethods y le damos a abrir. Entonces, referencia o citación. Le damos a abrir. Nos encuentra el archivo compruebe con archivo 79. Le damos a abrir. Y acá nos aparece la citación bibliográfica del cual agregamos al gestor bibliográfico. También podemos agregar algún documento en PDF para poderla sincronizar y guardarla en nuestra biblioteca. Entonces ingresamos en la parte de Find, Archivo, abrimos y escogemos en el escritorio un documento al cual yo puedo agregar en esta materia. Entonces volvemos a agregar el mismo documento
los detalles son correctos, la agregamos, entonces se llama normalización, escribimos las palabras claves, el resumen, el autor, todo lo que llegue a encontrar de este documento que fue importado o que pues ingresé del mismo escritorio. Entonces también eso es lo que es la parte de la vía web en Mendeley, en la nube, de los que están registrados y está sincronizado con el escritorio. Entonces acá pues nos ubicamos en la parte de biblioteca, encontramos todos nuestros documentos que hemos subido, que hemos importado específicamente, al cual realizamos esa gestión en la parte del escritorio Mendeley, del gestor bibliográfico. Aquí encontramos nuestros favoritos, los que ingresamos, lo que podemos decir, ese es mi favorito, lo agregamos en favoritos, las publicaciones que yo he realizado, entonces acá como subimos el documento, si deseamos acá, podemos ver en la parte derecha, tercera columna, el título, podemos descargar este por completo el documento, podemos crearle notas, o también podemos acá borrar este documento o exportar a Word. Entonces, acá podemos añadir otro documento. Entonces yo agrego uno. Entonces puedo escoger alguna de las carpetas que he agregado. Entonces digo mis favoritos y le doy a añadir a esa carpeta de mis favoritos. Ya dependiendo de donde yo desee realizar esa información. Eliminar mis publicaciones, borrar este documento y podemos hacer la exportación en Word. Entonces le damos aquí archivo, le damos a abrir y acá nos va a aparecer. Dámosle permitir. También podemos encontrar los que están leídos recientemente, aún no se han leído los documentos recientemente añadidos, a la cual realicé las pruebas en hoy mismo. También podemos crear carpetas, podemos organizarlas, nuestras investigaciones, nuestros documentos ordenadamente. Si abrimos cada una, ahí contiene la información que agregamos en cada una de ellas. Esta es la biblioteca que yo he creado. Sí, puedo crear otro folder que como ahorita lo había mencionado. Como podemos ver, acá podemos realizar en la parte de añadir, damos importar documento, buscamos el documento, como lo hicimos en la parte del escritorio, también lo podemos realizar por estos lugares. Le damos, por ejemplo, el mismo para no tener ningún problema. Y acá se carga nuevamente este documento. Así podemos cargar los documentos de nuestros artículos para que otras personas puedan nos puedan dar opinión sobre respecto al artículo, si es bueno, si es malo, si tenemos que retroalimentar. Acá podemos sacar la parte de sugerir. Acá pues podemos unirnos a los grupos, a grandes personas investigadoras que han sido gestores de grandes informaciones sobre el tema. Los artículos publicados recientemente, entonces son los míos, a los cuales podemos dar ellos pueden verlos, pueden dar me gusta, podemos unirnos a un grupo específico sobre qué área, entonces por ejemplo bibliotecología. Y ahí nos aparecen los grupos de bibliotecología a los cuales podemos ingresar, agregarnos. Específicamente las carreras, pues específicamente las carreras son aquellas que nos ofrecen ofertas de trabajo a las cuales podemos ingresar y podemos organizarlas
típicos disciplinas o áreas a las cuales nos interesa, el lugar y todo lo que podemos realizar. También encontramos la parte de sugerir. Entonces acá el tema que nosotros colocamos de interés, entonces nos sugieren sobre ese mismo tema, sobre las palabras claves, entonces nos arroja una información para que nosotros pues podamos realizarla contextualizarla con nuestra investigación y algunas personas especializadas en estos programas en cada área de las que vamos a especificarnos. Entonces esto es todo, es un gestor muy importante en la parte de bibliográfica, referencia bibliográfica, que nos puede ayudar y nos puede permitir recoger información, organizarla exactamente según el orden que podamos organizar nuestros documentos para más fácil utilidad. Entonces se me había olvidado en la parte de mi documento, que puedo organizar acá donde dice agregar nuevo. Podemos agregarlo el título de la A a la Z o viceversa, desde la Z a la A. Entonces esos son los documentos, eso es todo por eso. Entonces espero que haya sido entendido el video. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.